Buenas noches, mi nombre es Eda Contreras Gutiérrez. Esta vez voy a analizar la corrupción sobre el caso de Agustín Lozano y la corrupción en el Perú. Eh, Haré un breve concepto del término corrupción. Eh, el término corrupción generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se les confían. Puede involucrar a los funcionarios públicos, privados o políticos. La Federación Peruana de Fútbol no es ajeno a los actos de corrupción. El caso de Agustín Lozano es un caso que nos sorprende. En este caso, no es solo Agustín Lozano el problema, sino el sistema que permite que personajes como él lleguen a posicionarse en el poder sin filtros reales. El fútbol en general mueve millones de dólares, ya que es pasión de multitudes. Lo peor es que estamos acostumbrados a este tipo de noticias y a normalizarlos. Mientras en otros países se proyectan en avanzar con proyectos serios, aquí seguimos estancados por culpa de dirigentes que no tienen ningún interés en el desarrollo del fútbol. Entonces, lo de Lozano no debería quedar en una simple detención. Se necesita limpiar profundamente la Federación Peruana de Fútbol. La corrupción en nuestro país no es un secreto, no es un secreto, es una enfermedad que ha carcomido a las instituciones. No se salva la Federación Peruana de Fútbol. Lo de Agustín Solano, una vez más, refleja cómo el poder se usa para fines personales en lugar de beneficiar el deporte nacional. En este caso, no es solo legal, sino también moral. Sin embargo, la realidad es otra. Los casos de sobornos y malversación de fondos se han convertido solo en una norma y no en una excepción. En este caso, la justicia se ve lenta y selectiva, castigando solo cuando la presión mediática es insostenible, dejando en la impunidad a muchos que deberían rendir cuentas. Eh, Como se puede observar en el anexo A, Agustín Solano fue detenido como parte de investigación de la Fiscalía de una presunta red dedicada al uso irregular de recursos de las instituciones de actos ilícitos. Pero si la filosofía política nos recuerda que el poder debe estar basado en la legitimidad, en el servicio común, pero en el Perú parece ser solo una herramienta para beneficiar a una sola persona. Los planteamientos de Platón sobre un buen gobernante y la importancia de la virtud en la política debería ser un referente en este caso, porque quienes manejan el fútbol deberían tener un perfil de servicio y no de aprovechamiento personal. Análisis del caso propuesto sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. La obediencia a la ley no es solo un acto de sumisión, sino de decisión que conlleva un juicio moral en la cual cada persona evalúa si la norma que se le impone es justa o no. Sócrates fue el primero en plantear esta cuestión como su condena o muerte, puesto a pesar de considerarse víctima de una injusticia, decidió acatar el fallo, porque creía la importancia de respetar las normas establecidas. Sin embargo, este planteamiento tiene sus límites, porque si una ley es injusta y atenta contra el bienestar de la sociedad, el individuo no solo tiene derecho, sino también deber
de desobedecerla. En el caso de Agustín Lozano, el problema no está en si él obedece o no la ley, sino en si la ley misma ha sido aplicada de forma correcta o si, por el contrario, es por ello que el sistema está podrido, que permite que las personas como él escapen de sus responsabilidades. Sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Platón advertía de que la democracia podía convertirse en el peor de las formas de gobierno, porque en lugar de guiarse por la razón y el bien común, los gobernantes terminaban siendo personajes manipuladores que explotaban las emociones de las personas para llegar al poder. La política se convertía en un juego de intereses donde el que mejor engañaba era el que triunfaba y no quien realmente tenía la capacidad para gobernar con justicia. Por otro aspecto, Platón en la República afirmaba que el gobierno debería estar a manos de los más sabios, los filósofos, los reyes, quien al haber desarrollado la capacidad de distinguir el bien del mal y al no estar motivados por la ambición o el deseo de la riqueza, serían los únicos capaces de gobernar con justicia y equidad. En el Perú ocurre todo lo contrario, porque los puestos de poder son ocupados por personajes que no buscan la verdad, sino el beneficio personal. En este sentido, la visión de Platón sigue siendo completamente vigente porque la solución no pasa únicamente por cambiar las leyes, sino por transformar la forma que se eligen a los gobernantes, asegurando que el poder no recaiga en quienes solo buscan enriquecerse, sino en aquellos que realmente están preparados para liderar con justicia. Sin embargo, esto es difícil de lograr en un país donde la impunidad es la regla y no la excepción, donde las investigaciones por corrupción avanzan a pasos lentos y donde los responsables rara vez enfrentan consecuencias reales. En la Federación Peruana de Fútbol, esto se ha visto claramente porque a pesar de las denuncias y las pruebas en su contra, Lozano ha logrado mantenerse en el poder. Sobre la justicia y la moral ética, Nicomaco de Aristóteles. La justicia no solo es una idea, sino un pilar que define la estructura de cualquier sociedad. Sin ella, las instituciones se convierten en cascarones vacíos, donde la corrupción se normaliza y el poder deja de ser una herramienta para el bien común, para convertirse en un botín que reparten los más astutos. Aristóteles entendía la justicia como una virtud fundamental, porque era la única forma de mantener el equilibrio dentro de un Estado. Si estos ciudadanos no confían en la justicia, todo el sistema colapsa, porque la gente deja de creer en la política, en las instituciones y en las normas que deberían regir la convivencia. Asimismo, el caso Lozano es un claro ejemplo de cómo la falta de justicia destruye la confianza de las instituciones deportivas políticas del país. La Federación Peruana de Fútbol, en lugar de ser un organismo que impulse el crecimiento del fútbol, se ha convertido en una entidad dominada por redes de corrupción. El presente autor, Aristóteles, consideraba que la política debía ser una herramienta para alcanzar el bien común, pero en realidad peruana política se ha convertido en una lucha de poder donde las normas se aplican de manera arbitraria dependiendo de quién es el acusado. El problema es solo Lozano, sino el sistema que le permite operar con impunidad. Sobre el Estado con el contractualismo social y la corrupción.
Hobbes, Lütke y Roosevelt. La corrupción en el Perú no es solo un problema político, sino un reflejo de cómo el poder se usa para beneficios personales, mientras las instituciones que deberían proteger a la sociedad se convierten en herramientas de manipulación para favorecer a unos pocos. En el caso de Agustín Lozano, es una prueba más de cómo la corrupción ha contaminado incluso al fútbol, el ámbito que debería representar valores de disciplina, transparencia, pero en realidad ha sido convertido en un negocio sucio, donde los dirigentes se reparten influencias, compran voluntades y manejan fondos sin rendir cuentas a nadie. Si bien aplicamos la teoría del contractualismo social para analizar este problema, se puede ver claramente cómo la idea de Hobbes, Locke y Rousseau explican lo que ocurre cuando el Estado falla en su rol de garantizar justicia y equidad. Hobbes planteaba que el ser humano es por naturaleza violento y egoísta, por lo que el único modo de evitar el caos es a través de un Estado fuerte que imponga el orden. Pero en el Perú el Estado no solo impone orden, sino que permite que los corruptos se salgan con la suya sin mayores consecuencias. En este contexto, el gobierno cumple con su función, porque en el lugar de establecer un sistema donde se castigue la corrupción y se premie la honestidad, parece estar diseñado para proteger a quienes tienen poder, mientras castiga a quienes no tienen conexiones ni recursos para defenderse. Sobre el deber moral de Kant. Kant habla del deber moral como algo inquebrantable, una guía para actuar de manera correcta sin importar los intereses personales, a las consecuencias. En su ética, el imperativo categórico era la base de todas las decisiones morales. Si una acción no podía convertirse en una regla universal, entonces no era válido. Eso quiere decir que cualquier persona en el poder debería actuar con integridad, porque si todos haciendo lo mismo, el mundo sería un caos total. En el caso de Lozano, es un ejemplo de cómo el deber moral ha sido completamente ignorado en la política y el fútbol peruano. Conclusiones y recomendaciones. En síntesis, el caso de Agustín Lozano no es una sorpresa para nadie, refleja lo podrido que el sistema en el Perú. La corrupción no es un accidente ni algo puntual, es una forma de operar que se ha vuelto costumbre en todas las instituciones, desde la política hasta el fútbol. Los dirigentes llegan al poder no para servir, sino para servirse. Que si bien la justicia real funcionaria, Lozano y tantos otros ya estarían fuera del cargo, pero lo que se ve es que la corrupción es un juego en el que siempre ganan los mismos. La historia ha demostrado que los países que lograron reducir la corrupción fueron fueron los que fortalecieron sus instituciones y castigaron la verdad a los culpables. Pero en el Perú el castigo es solo para los que tienen conexión y no saben jugar bien sus cartas. La única manera de cambiar esto es una reforma institucional seria que establezca criterios estrictos para la elección de dirigentes en la Federación Peruana de Fútbol y otras instituciones. No pueden ser que cualquiera con poder e influencias lleguen a estos cargos sin ningún filtro real. Se necesita un proceso riguroso que impida que personajes como antecedentes de corrupción tengan acceso a puestos donde manejen dinero
y decisiones importantes. La transparencia es otro punto clave porque sin auditorías reales y mecanismos de control del ciudadano, los corruptos seguirán robando sin miedo. Gracias.